Buenos días, mi nombre es Jonera Maya y les vengo a presentar mi seminario titulado Compuestos organometálicos, el grupo número 13. Antes de comenzar con el tema, debemos recordar que los compuestos organometálicos del aluminio iniciaron en la década aproximada de 1950 a 1960. Gracias a los estudios de Siegel, este científico desarrolló compuestos de este elemento como haluros de aluminio, tales como el tricloruro de aluminio, y su interacción con los compuestos de metales de transición, como los tetracarbonilos de titanio, lo que llevó a la creación de catalizadores eficientes para la polimerización de olefinas y facilitar la apertura de enlaces dobles en estos compuestos, promoviendo así la formación de cadenas poliméricas. Esto revolucionó la industria del plástico y sus propiedades. Por otro lado, en este proceso Siegel de la síntesis de organoaluminios, el aluminio metálico se activa a través de la limpieza de su superficie para eliminar la eh, capa de óxido, ¿verdad? Que puede hacer que este elemento no reaccione de manera eficiente, y esto se puede lograr a través de soluciones con ácido o reductores. Los haluros de aluminio reaccionan con los alquilos o arilos, formando productos como trialquilos de aluminio, que en algunos casos se usan reactivos como el trietilaluminio, y esto se debe hacer o se debe lograr a través de atmósferas inertes como nitrógeno o argón, y así evitar la oxidación del metal. Por acá podemos ver algunas vías para la síntesis de compuestos de organoaluminio. En el primer caso tenemos el método de síntesis directa, en donde el aluminio reacciona con el cloruro de metilo para así entonces formar una serie de compuestos que luego, en presencia de la sal de cloruro de sodio y luego posteriormente en presencia de sodio, se logra formar entonces el compuesto de hexametilo de dialuminio. Por su parte, como ya bien se dijo, el proceso directo de Siegel ocurre en dos observaciones más importantes. El aluminio reacciona con el hidrógeno en presencia de trialquilaluminio. Estos compuestos de aluminio e hidrógeno añadidos a alquenos son combinados en los diferentes procesos hasta obtener el trietilaluminio, como se observa en la presentación. A la vez, como el paso de hidroaluminación es reversible y la afinidad de aluminio-hidrógeno para alquenos se incrementa en el siguiente orden. Es decir, los menos reactivos son los más sustituidos y los más reactivos son los menos sustituidos. ¿Okay? En este caso, el etileno debería reaccionar mucho más rápido porque no presenta el efecto estérico de los grupos alquilo al momento de reaccionar. Algunos de estos otros compuestos de organoaluminio pueden ser preparados con triisobutilaluminio, como se muestra en la siguiente reacción. El aluminio reacciona con el hidrógeno y un compuesto olefínico, ¿verdad? De dimetilo a elevadas temperaturas y presiones determinadas hasta obtener el triisobutilaluminio, ¿okay? Que posteriormente a elevadas temperaturas y esa determinada presión se forma el compuesto de aluminio con hidrógeno. Nos damos cuenta entonces que estas reacciones pueden llegar a la reversibilidad entre la alquilación de los diferentes grupos de el isobutilaluminio hasta formar entonces el trienpropilaluminio y hasta llegar a el trietilaluminio. Por su parte, debido a la disponibilidad comercial de numerosos alquilos de aluminio, rara vez se planteará la tarea de prepararlos en el laboratorio. ¿Okay? No obstante, aquí se muestran diferentes reacciones de estos compuestos de aluminio. La primera reacción, entonces, encontramos que se trata de una transmetalación del aluminio con el difenilmercurio, ¿okay? Para obtener el trifenilaluminio y mercurio a elevadas temperaturas. La segunda reacción encontramos entonces que es una metástasis entre el organometal con el haluro metálico para dar el trialquilaluminio y la sal de cloruro de litio. Mientras que la última reacción es una hidroaluminación, ¿verdad? Del etileno con el trihidruro de aluminio, ¿verdad? Hasta obtener ese compuesto determinado. Cabe destacarse que los sesquialuros del alquilaluminio se convierten en haluros de dialquilaluminio o materiales de trialquilaluminio tras el tratamiento con metales activos como sodio y magnesio.
Por ejemplo, el cloruro de dietilaluminio o el trietilaluminio puede producirse a partir del sesquicloruro de etilaluminio mediante la reacción con sodio, como bien se muestra en la lámina anterior. Por su parte, algunas aplicaciones técnicas de los compuestos de trialquilaluminio pueden ser que ocurre la múltiple inserción del etileno al enlace aluminio-carbono, en donde es usada para producirse 1-alquenos y alcoholes primarios sin ramificar. ¿Okay? Aquí entonces conseguimos en la siguiente presentación que el trietilaluminio, en presencia del etileno, a elevadas temperaturas y presiones, se forma entonces un compuesto en donde se coordinan estos etilenos al aluminio, ¿verdad? Que posteriormente se oxidan y luego, a través de la reacción de hidrólisis, donde el agua ataca nucleofílicamente, se forman alcoholes primarios y el hidróxido de aluminio. Por su parte, otra aplicación técnica de los compuestos de trialquilaluminio puede ser la dimerización catalítica de propeno que permite obtener el isopropeno. Un ejemplo de esto es la dimerización catalítica de propeno usada en la siguiente reacción, en donde partimos entonces del propeno, ¿ok? Que ocurre una hidroluminación, ¿ok? Para el posterior obtención del compuesto que a su vez, a través de la beta eliminación, recordemos que en las presentaciones anteriores era una forma a través de la descomposición térmica, obtener enlaces carbono-metal mucho más estables. En este caso, a través de la beta eliminación, estamos obteniendo el isopropeno, que luego posteriormente en la eliminación de un grupo metano a través del cracking se obtiene el isopreno que él polimeriza hasta obtener la forma polimérica de este compuesto inicial. Por otro lado, la polimerización de olefinas en presencia de una mezcla de catalizadores de trietilaluminio con tetracloruro de titanio en hectano, que es el llamado proceso Ziegler-Natta a baja presión, en donde los catalizadores de tipo Ziegler-Natta permiten conseguir un excelente control de las estructuras y la longitud de la cadena de los polímeros de propileno resultantes y en consecuencia de sus propiedades. Algunas propiedades y reactividad de estos compuestos se debe a que las especies binarias de alquilo de aluminio son líquidos incoloros que reaccionan violentamente con el aire y explosivamente con el agua. Los compuestos de aluminialquilos de cadena corta son pirofóricos y su manipulación requiere el máximo cuidado y la atmósfera protectora de un gas inerte como nitrógeno o argón. ¿Okay? Esto se debe a que el aluminio es electropositivo y tiende a formar enlaces con otros átomos. Esta reactividad se ve afectada por el impedimento estérico. Esto a su vez dificulta la coordinación de otros reactivos y al aluminio en reacciones de sustitución, adición, entre otras. Por otro lado, en cuanto a la estructura y enlace de organilos de aluminio binarios, los compuestos organoaluminio tienen una pronunciada tendencia a formar unidades diméricas, ¿okay? Como Al2R6. Esta asociación está obstaculizada por el voluminoso ligando R o ligando alquilo. Aquí entonces podemos observar en la siguiente tabla que a medida que pasa entonces de estado físico, ¿okay? Podemos entonces ver la tendencia a formar especies monoméricas en relación a especies diméricas. En el caso específico de compuestos altamente voluminosos como el trifenilaluminio, en el caso de las soluciones de estos hidrocarburos, él tiende a tener un equilibrio entre la forma dimérica y la forma monomérica. Acá en esta siguiente lámina podemos entonces observar algunos compuestos organometálicos de trialquil aluminio del grupo 13. La dimerización solo es observada en compuestos de aluminio. ¿Okay? Aquí entonces observamos la estructura dimérica, ¿okay? De Al2CH36, ¿okay? En donde podemos conseguir que para esta siguiente estructura presenta una configuración de 13, dos electrones, ¿okay? Es decir, de 3 centros donde se comparten dos electrones, ¿okay? En ambos sentidos. ¿Okay? Mientras que para la segunda estructura conseguimos entonces una estructura de 2 centros, dos electrones, ¿okay? Entre los dos aluminios y 4 centros, dos electrones para la siguiente. Estos son modelos propuestos para estructuras diméricas.
Por otro lado, ¿ok? Entonces conseguimos también modelos propuestos para estructuras diméricas de trifenilaluminio, en donde las hibridaciones juegan un papel importante, ¿ok? Debido a que en el caso de la primera estructura, los aluminios presentan una hibridación de tipo sp3 o tetraédrica, mientras que en los anillos, en los grupos fenilos, obviamente sabemos que son grupos planos que presentan una hibridación de sp2. Mientras que para la segunda estructura, ¿ok? Conseguimos entonces que nuestros metales aluminio siguen siendo de hibridación sp3, pero en el caso del anillo de la parte superior presenta una hibridación sp3 porque rompe su aromaticidad debido a la presencia de ese carbono tetraédrico que está allí. Por su parte, ¿ok? Estas estructuras en solución se pueden caracterizar a través de técnicas de resonancia magnética nuclear o RMN, las cuales han comprobado que los alquilos puente y terminales se intercambian en solución. Aquí podemos entonces observar que para el primer caso, los grupos metilos se pueden intercambiar de forma intermolecular, ¿ok? A través de la reacción del trimetilaluminio más trimetilaluminio, en donde se observa al final este intercambio a través de una reacción reversible o un equilibrio. Mientras que para el segundo caso tenemos un intercambio de tipo intramolecular donde solamente dos grupos metilos se intercambian para un solo trimetilaluminio, obteniéndose este compuesto que se observa en la lámina, de nuevo a través de una reacción que se encuentra en equilibrio o un sistema reversible. Aquí observamos algunas reacciones de organilos de aluminio. Por ejemplo, los trialquilaluminio en presencia de alcoholes podemos entonces obtener compuestos carbonílicos como se muestran en pantalla, primarios, secundarios y terciarios. A través de la reacción de hidrólisis podemos obtener entonces el compuesto abreviado como MAO que estaremos hablando a continuación. Por otro lado, ¿okay? En presencia del tetracloruro de estaño, podemos entonces observar que se dan reacciones como la reacción de metástasis para obtener entonces el tetraalquil de estaño o el compuesto organometálico de estaño. En presencia del ácido de Lewis de tricloruro de aluminio, otra metástasis para obtener entonces ese compuesto de dicloruro de alquil aluminio. En el caso de la oxidación con oxígeno, entonces obtenemos ese compuesto oxidado que se muestra en el esquema. Y en el caso de la hidrogenación a bajas temperaturas y a bajas presiones y elevadas temperaturas, se obtiene entonces el hidruro de dialquil aluminio. Por otro lado, el metil alumoxano, abreviado como MAO, es un cocatalizador altamente reactivo utilizado en reacciones de polimerización de olefinas, catalizadas por metalocenil aluros tales como el diciclopentadieno dicloruro de circonio, ¿ok? Y este MAO es producido en un proceso que evalúe la cuidadosa hidrólisis del trimetilaluminio. Ahí podemos entonces observar la hidrólisis del trialquilaluminio, obteniéndose entonces el hidroxialuminio más el correspondiente compuesto de RH, ¿okay? A través de esta reacción de hidrólisis. Por otro lado, una característica de los compuestos organometálicos de aluminio es que pueden reaccionar con enlaces múltiples no polares o apolares, como en el caso de los alquenos o los alquinos, a diferencia de los magnesianos y líticos que solo reaccionan con enlaces múltiples polares, como el grupo carbonilo. Esto se debe a su menor polaridad y mayor capacidad de este reaccionar con sistemas ricos en electrones, además de ser menos reactivo y menos polarizado. No está polarizado con respecto al carbono, ¿ok? Y forman complejos o adiciones en electrones pi, facilitando entonces esta adición o coordinación en este tipo de enlaces. Aquí en la parte posterior de la lámina entonces encontramos que nuevamente el etileno sigue siendo el que reacciona más rápido en presencia de estos compuestos binarios de aluminio con respecto a los que están más sustituidos, debido el mismo efecto de estérico que ocurre al estar el doble enlace mucho más sustituido por estos grupos R. Aquí se muestra entonces un ejemplo con la carboluminación, en donde se adicionan al final
los compuestos binarios de aluminio para un carbono y el hidrógeno para el otro. Por otro lado, las reacciones de inserción en enlaces aluminio-hidrógeno, hidroaluminación o aluminio-carbono son regioselectivas de tipo anti-Markovnikov y estereoselectivas en cis, al igual que las carboiluminaciones. ¿Okay? Ahí tenemos entonces el caso del compuesto binario de aluminio en presencia del etileno, en donde entonces se adiciona el compuesto binario de aluminio y el hidrógeno, en donde nuevamente las condiciones más reactivas son para el etileno. La hidroaluminación es altamente estereoselectiva, obteniéndose mayoritario el compuesto cis. Sin embargo, el grado de regioselectividad anti-Markovnikov varía, porque para el caso del primer compuesto que se observa en la parte izquierda, tenemos entonces un compuesto olefínico que está sustituido de un lado por un grupo R, en donde se observa que el anti-Markovnikov es el mayoritario con un 97%, ya que el hidrógeno se adiciona al carbono más sustituido, y un 3% para el caso contrario. Más sin embargo, para el compuesto más voluminoso, en donde el grupo R cambia a fenilo, encontramos entonces que el hidrógeno se ubica en el carbono, ¿verdad?, más sustituido, ¿okay?, con un 75%, y para el caso un 25% para el menos sustituido. ¿Okay? Entonces ahí podemos entonces dar por entendido que a medida que aumentan las ramificaciones, entonces se obtiene esta estereoselectividad va disminuyendo. Por su parte, ¿okay?, los organilos de aluminio son ácidos de tipo Lewis, recordando entonces que los ácidos Lewis son especies, ¿verdad?, que se definen como ácidos que tienen la capacidad de aceptar un par de electrones y son mucho más fuertes con respecto a los compuestos de organoboro explicados por mi compañera Frank Merli. ¿Okay? Estos son clasificados como ácidos fuertes porque su basicidad Lewis hacia el trimetil de aluminio decrece como se observa en la siguiente lámina. ¿Okay? Sabemos entonces que el aluminio es mucho más electronegativo que el boro, ya que la electronegatividad aproximada del aluminio es 1,61 versus 2,04 para el caso del boro, en la escala de Linus-Pauling. Esto significa que el aluminio tiene una mayor tendencia a donar electrones y por lo tanto aceptar un par de electrones provenientes de una base de Lewis. Y esta tiende entonces a presentar entonces un mayor carácter electrofílico y mayor densidad de carga positiva con respecto a el boro. Por otro lado, las reacciones de trialquilaluminio con aminas terciarias por lo general terminan con la formación de un aducto. En el caso de las minas primarias y secundarias pueden ocurrir con reacciones subyacentes, como las que se observan a continuación. Esto se produce debido a la interacción entre el par de electrones libres del nitrógeno de la mina terciaria y el aluminio del trialquilaluminio. Existen entonces compuestos organolumínicos subvalentes. ¿Cómo se definen estos compuestos? Bueno, son compuestos que presentan como estado de oxidación del metal o del átomo central un estado de oxidación mucho más bajo al estado de oxidación normal. Recordemos que el estado de oxidación normal del aluminio es el +3, pero los organillos de aluminio, en este caso subvalentes, van a presentar estados de oxidación +2 y +1 respectivamente. ¿Okay? Entonces, las oscilaciones químico-cuánticas entonces revelan que la forma heterovalente, ¿okay?, es mucho más efectiva a la forma heterovalente de aluminio-hidrógeno. Por lo tanto, la diopresión de aluminio debe ser presionada por residuos voluminosos y este enfoque conduce a entonces sintetizar el organilo de aluminio más ligero y posteriormente el primer compuesto con enlace de aluminio-aluminio como se muestra en la reacción de abajo. ¿Okay? Entonces esto fue propuesto por el autor el espero pronunciarlo bien, Lamersma en el año 1989. Por otro lado, existen compuestos organometálicos de galio, indio y talio respectivamente. Estos compuestos organometálicos de estos elementos son mucho menos importantes que los de boro y aluminio. Los organilos de galio e indio sirven como agentes dopantes en la fabricación de semiconductores, mientras que la química organometálica del galio se asemeja en muchos aspectos a la del aluminio. En el caso del indio, además del indio +3, se conocen desde hace tiempo algunos compuestos organometálicos de indio +1,
En el caso del talio, tanto el talio más 3 como el talio más 1 se encuentran en compuestos organometálicos en proporciones similares. Por otro lado, ¿okay?, la acidez de Lewis de las especies de trialquil del metal disminuyen para los homólogos más pesados del aluminio, ¿okay?, como se muestra entonces en el siguiente orden. Y aquí entonces observamos una serie de reacciones como posibles vías sintéticas para entonces obtener los compuestos organometálicos de galio, indio y talio respectivamente. En la reacción número 2, entonces encontramos una transmetalación entre el metal, ¿ok?, con el dimetil de mercurio para obtener entonces el trimetil de metal más mercurio, que obviamente este metal puede ser galio, indio o talio. En la reacción número 4, entonces tenemos una reacción entre un reactivo de Grignard, que se explicaron en la presentación anterior, con un haluro metálico a través de una metástasis. ¿Okay? En este caso, un tribromuro de galio en presencia de ese compuesto organometálico de Grignard, para obtener entonces la sal de bromuro de magnesio y el compuesto organometálico de galio. Por otro lado, entonces tenemos la reacción número 6 y 8, reacciones respectivas de adición, ¿okay?, en donde se adicionan eh, eh, compuestos como ácido cianhídrico para la reacción número 6 y donde se producen entonces eh, diferentes reacciones de adición, como el caso de la reacción de N, donde se adiciona el sustituyente N-propilo al galio del doble enlace correspondiente. Por otro lado, la deficiencia de electrones en galio puede aliviarse mediante la formación de complejos. ¿Okay? Aquí entonces tenemos la reacción del dimetil cloruro de galio en presencia de amoníaco para obtener este complejo que se observa a continuación. Este complejo es el cloruro de diamino dimetilgalato. ¿Okay? Y por otro lado, el trimetilgalio, ¿okay?, en presencia de agua, ¿okay?, podemos entonces, se puede formar el tetrahidroxidimetilo galio, ¿okay?, en la cual él puede entonces en condiciones ácidas formar ese complejo que se ve en la parte derecha y en condiciones básicas el que se ve en la parte inferior. La resistencia del segundo y tercer enlace del galio-carbono a la hidrólisis en medio ácido o medio básico y la oxidación en esta especie es muy notable. Por otro lado, ¿okay?, se puede entonces evidenciar en la siguiente lámina algunas formaciones de complejos donde se cumple la regla del octeto en una configuración de galio e indio, ¿okay?, las cuales se pueden dar a través de una asociación interna de estos metales. ¿Okay? Como se observan en estas diferentes estructuras, entonces cada uno de estos metales cumplen entonces la regla del octeto, ¿okay?, a través de este tipo de enlaces entre cada uno de los sustituyentes. Por último, los compuestos binarios de trialquil-talio, que son sensibles al aire y al agua, están sujetos a una descomposición rápida y a veces incluso altamente explosiva, como se observa entonces en esa reacción, en donde está reaccionando el compuesto de trialquil de talio en presencia de mercurio para obtener el compuesto binario de mercurio y talio. ¿Okay? El trimetiltalio posee una estructura monomérica en solución y en fase gaseosa. En estado sólido forma estructuras cristalinas en donde cada átomo de talio forma 3 enlaces cortos, aproximadamente 228 nanómetros, y 2 enlaces largos, aproximadamente 324 nanómetros, con sus vecinos átomos de carbono. Entonces, para esta estructura, los puntos blancos corresponden a los átomos de talio y los puntos negros corresponden a a los sustituyentes alquílicos. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Espero se haya entendido. Muy agradecido. Hasta luego.